Entonces, como decíamos el otro día, cuando nosotros tenemos una dirección IP, vamos a tener 4 octetos o valores, que cada uno de estos está formado por un byte u 8 bits. Entonces, si yo tengo 8 bits, 8 por 4 son los 32 bits o 4 bytes, como dice acá, cualquiera de las dos maneras. El valor de cada octeto, algo ya estuvimos hablando, que va a ir de 0 a 255 en numeración decimal y de 8 ceros a 8 unos en numeración binaria, que el otro día estuvimos viendo. Esperen si tengo acá el ejemplo. Abrir. Direcciones IP. Como habíamos visto el otro día, donde en este caso yo tengo el valor decimal, el valor en binario. Fíjense que se va incrementando todos los unos hasta que llega al 255, donde completa. En este caso yo puse con 9 valores, más que nada para mostrarle a ustedes qué es lo que pasa cuando llega hasta el máximo. Bueno. Bueno, es muy recomendable, que tengan en claro esto, como dice acá, cómo funciona el sistema de numeración binaria, ya que es mucho y, o sea, hay que estar familiarizado con él. Ustedes, por ahí quizás en lo que es programación han visto, cómo pasar de decimal a binario, que por ahí van haciendo divisiones. Yo normalmente, uso la tabla de las 8 posiciones, que yo sé que el valor en decimal acá es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la 6. Entonces el valor en decimal de cada una de las posiciones, saco esto, el valor en decimal de cada una de las posiciones de la primera a la octava posición, según tenga un bit en 1 o en 0, está representado en decimal por este valor acá que dice en decimal. Entonces, si yo tengo todos los bits en 1, esto sería viéndolo en binario, si yo donde hay un bit en 1 baja el valor en decimal, en este caso bajan todos los valores en decimales de cada una de las posiciones y la sumatoria de todo eso me da 255. Entonces, cuando tengo todos los bits en 1, automáticamente bajan todos los valores decimales y la sumatoria me da 255. Otro valor en binario donde tengo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Esto qué me quiere decir? Que acá yo voy a bajar el valor en decimal de la última posición, que es 1, y el de esta posición, que acá vale 64 en decimal. Entonces bajo el 64 más, se encuentra con el 1, 65. Y acá lo chequeamos si quieren con la calculadora. Es una forma más rápida de pasar. Vamos a poner 65 en decimal. Fíjense que está el último bit y el de la posición, la segunda posición, como menciona acá, que es el 64. Entonces yo bajo el 64, bajo el 1 y después hago la sumatoria de los valores que tenían un 1 en esa posición. Acá, menciona otra forma de notación decimal y cómo quedaría en la notación binaria. En este caso, en el 10,
va a bajar el valor de 8 más el 2. Fíjense que coincide, acá vale 8 y acá vale 2. El 1 baja solamente el último, que en esa posición, cuando hay un bit en 1 en esa posición, baja solamente el 1, el 23 y así sucesivamente con todos los valores. Los octetos están divididos para proveer un esquema de direccionamiento que sea flexible y se puede ajustar tanto a grandes como a pequeñas redes. Hay 5 clases de redes IP diferentes de la A a la E. Nosotros nos vamos a centrar desde la A a la C, dado que las clases D y E son reservadas para multicast y fines experimentales. Entonces, en lo que es la parte del direccionamiento IP, de acuerdo a la máscara de... Otra vez se le cayó la conexión de acuerdo a la máscara de red, la red va a estar representada desde la A a la C. Con esa vamos a estar trabajando nosotros puntualmente. Una forma fácil de identificar la red a qué segmento pertenece es mirando el primer byte. Si el primer byte, o sea, el primer valor de la dirección IP, en este caso el 192 que tenemos acá, si vale un valor decimal entre 1 y 126 es clase A. Ya está definido que va a ser una red clase A. Las redes clase A son, esperen que abro el PDF del direccionamiento IP del otro día. Donde veíamos en este PDF, veíamos que la clase A está identificada porque el primer byte se utiliza para lo que es la red. Y el resto de los bytes, los otros 3 bytes, se utilizan para las combinaciones de equipos. Entonces habíamos dicho que yo acá tengo 8 bits por 3 posiciones, son 24. Entonces, si yo hacía 2 a la 24, me daba los 16 millones de combinaciones. Usando 24 bits me da 16 millones de combinaciones. Entonces, en una red clase A yo voy a tener 16 millones de equipos. En una red clase C, como usan ustedes en sus casas, se usa solamente el último byte, entonces yo tengo solamente 256 combinaciones, se pierden las dos primeras, o sea que tengo 254 IPs que puedo utilizar para equipos. ¿Estás ahí? No, güey, sí, acá estoy. Entonces, a ver, hay un audio que se está metiendo. A ver, che. ¿Ahora? Esperen que voy a silenciar a Agustín. ¿Ahora escuchás? Ahí te silencié, Agustín, porque justo estaba entrando el audio tuyo. Entonces, la clase A, el primer byte va a valer entre 1 y 126. Déjenme ver. A ver si en este documento menciona las... Bueno, me parece que no estaba puesto acá el tema de... Hay una red clase A que es muy utilizada para lo que es direccionamiento privado. Yo el otro día algo les comenté que hay direcciones IP que son para el uso público, o sea, en Internet, y hay redes que se utilizan para direccionamiento privado, que es hacia adentro de la LAN.
Ya se los voy a ir poniendo acá. Entonces, dentro de lo que es redes privadas, yo tengo lo que es la red 10, que es una clase A. Donde tengo la red 10, que define que es la red, en este caso que es para uso privado, y después tengo acá los 16 millones de combinaciones para los distintos equipos. Entonces, una red clase 10, por ejemplo, va a arrancar desde la IP 10.0.0.1. Esa va a ser la primera IP. Después va a ir 10.0.0.2, 10.0.0.3 y así sucesivamente hasta que llegue a 255, el último byte. Una vez que llegue a 255 ya cambia el siguiente valor. Vamos a poner, si no, acá un ejemplo, así ya. Entonces va a ir hasta 255. Después va a seguir con 10.0.1.0. Todas las IPs hasta la 10.0.1.255. Porque no pueden pasar de 255. Después va a ir 10.0.2.0. Eso va a tener todas hasta la 10.0.2.255. Y así sucesivamente se va a ir incrementando. ¿Y esto qué es lo que me va a dar? 16 millones de combinaciones para equipos. Va a ser una subred que va a tener 16 millones de combinaciones. Las combinaciones de equipo van a ser justamente las que se armen en este segmento. Yo de acá voy a tener los 16. ¿Quién se cayó de nuevo? En este, usando los 3 bytes, yo voy a tener los 16 millones de combinaciones para equipos. 16 millones posibles de hosts. Y voy a tener una subred. Entonces, como que tendría que tener todos los equipos que la máscara de red. Esperen que lo vamos a poner por acá.
El otro día dijimos que la máscara va a decir qué parte es red y qué parte es host. Entonces, cuando nosotros ponemos 255.0.0.0, decimos justamente que la primera parte es red y lo otro es host. Y con esta visión, bueno, yo voy a tener 16 millones de hosts en la red A, 10 en este caso. La clase B me doy cuenta porque el primer byte, o sea, el primer valor que aparece en la dirección IP, va a estar comprendido entre 128 y 191. Hay también una clase B privada que es 172.16 hasta la 172.32 que se puede usar, y después indica que la clase C puede ser, el valor del primer byte va a estar entre 192 y 223. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que justamente se usa el primer byte de la dirección IP, este valor de acá, de acuerdo a qué valor contenga, yo a primera vista me voy a dar cuenta si es una red clase A pura, clase B pura o clase C pura, de acuerdo al valor que tiene en ese byte, en el primer byte. La 192.168 justamente es una red que se guarda para lo que es uso privado. Entonces, cuando estos dos primeros valores empiezan con 192.168, es una red clase C, como dice acá, porque está dentro del rango de clase C, y el tercer byte se deja libre para que lo utilicen, o sea, los proveedores, los fabricantes de, por ejemplo, de TP-Link, o sea, normalmente usan el tercer byte, lo ponen en 0 o en 1, de acuerdo a los modelos de router. Yo puedo usar hasta el 255 acá y tranquilamente estaría dentro del rango de IPs privadas. Lo más común es utilizarlo con 0 o con 1. Si yo tuviera, supónganse un esquema de, imaginémonos una red, bueno, me hacen un encargue de decir, bueno, voy a tener una red de sucursales a lo largo de 3 localidades. Yo podría llegar a tener un esquema donde tenga, vamos a hacerlo por acá abajo, vamos a hacer un esquema acá, donde tengo la primer sucursal, bueno, vamos a ponerle que esto es Santa Rosa. Vamos a suponer que tengo la primer sucursal, que es Santa Rosa. Vamos a imaginarnos que la segunda es Pico. Bueno, vamos a poner acá como si fuera, le vamos a poner punto cero porque es la red. Vamos a imaginarnos que es la red.
Ahí modifico la red 0 de Santa Rosa. Y por ejemplo vamos a poner esta que sea hacha. Entonces yo voy a tener dispositivos de comunicación que me van a conectar las tres sucursales, pero si yo quiero tener el esquema así de conexión de sucursales, sí o sí, vamos a suponer que acá tenemos lo que es la red privada virtual. O sea que yo tengo comunicación entre todas las sucursales. Entonces yo acá voy a tener internet. Estos van a estar en internet. Y van a estar utilizando lo que es el concepto de redes privadas virtuales, que es usar un vínculo económico, como es la conexión a internet, para unir las sucursales entre sí. Entonces, esto lo que me va a garantizar es que yo voy a tener, si yo tengo equipos acá de Santa Rosa, supónganse que yo tengo la base de datos central, la voy a qué mal. Vamos a suponer que acá en Santa Rosa yo tengo el servidor de facturación. A ver si sale bien este color. Yo acá tengo el SQL Server. Entonces yo tengo la base de datos acá en Santa Rosa, entonces yo tengo que, si tengo equipos en Hacha que para facturar justamente acceden a la base de datos que está en Santa Rosa, yo tengo que tener un esquema de seguridad de este estilo, donde tengo una conexión de internet en Hacha, una conexión de internet en Pico y una conexión de internet en Santa Rosa, y todas unidas con túneles seguros. Entonces, una PC que esté acá en Hacha o una PC que esté acá en Pico va a impactar contra la base de datos, el SQL Server que esté en Santa Rosa. Pero para lograr hacer eso, sí o sí tiene que estar segurizado las comunicaciones entre todas las sucursales. Para lograr llegar a un esquema de este estilo, yo voy a utilizar direccionamiento IP privado y tienen que estar segmentados, o sea, tienen que estar de este estilo. Van a ser, supónganse, las tres tipo clase C, pero cuando estén las 192.168.2.0 un equipo y tenga que ir al SQL Server, que vamos a ponerle acá una IP, ya le asignamos. Vamos a suponer que tiene vamos a suponerle que le ponemos la 0.20, ¿no? Al SQL Server. Entonces, una PC que esté en otra sucursal tiene que poder llegar. Ahora vamos a dibujar una PC en Hacha. No era este el color. Vamos a suponer que nosotros tenemos una PC que es la 192.168.030
que tiene que emitir una factura y se va a conectar contra el equipo que está en Santa Rosa. Entonces, esto va a venir todo acá por internet y va a impactar contra... Vamos a usar otro color. Y va a impactar directamente contra el SQL Server. O sea, en la configuración de la aplicación, yo voy a tener, ¿cuál es el SQL Server? El 192.168.0.20. Salvo que haya una resolución de nombre ahí en el medio que diga SQL Server en un DNS es igual a 192.168.0.20. La otra opción es hardcodear en la aplicación y ponerle, en vez del nombre, la IP. Entonces, cuando yo esté en la PC 192.168.2.30 de hacha y quiera guardar la transacción en el SQL Server, en la programación, ya sea web, ya sea de estilo ventana, aplicación común y corriente, va a tener la dirección del IP del SQL Server. En este caso va a ser la 192.168.0.20. Va a decir, no está en mi red en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Va a decir, la IP destino 192.168.0.20, que es la del SQL, ¿está en mi red? Dice, no. ¿Por qué? Porque mi red es 192.168.2. No es mi red. ¿Qué es lo que va a hacer en ese momento? Se lo va a enviar a la puerta de enlace predeterminada de la red. El router que vemos ahí. Entonces, en ese momento, el router va a decir, la 192.168.0 está en Santa Rosa. Y lo conozco por la VPN que va hacia Santa Rosa, que es esta de acá abajo. Entonces, en ese momento, tuneliza la información y la encripta y la envía a través de la VPN que va hacia Santa Rosa. Llega a destino, la desarma el router de Santa Rosa, este de acá, y en ese momento se lo envía contra el SQL Server. Así es como funcionan las comunicaciones seguras a través de Internet. De esa manera, una PC que está en hacha puede llegar a un SQL Server que está en Santa Rosa, justamente utilizando lo que es la parte de subred, o sea, identificar que la 192.168.0 pertenece a Santa Rosa. Y como yo les decía, hay direcciones IP que son públicas en Internet y hay rangos de direcciones de IP que son privados para el uso de las empresas. En este caso, 192.168, ese rango está destinado para uso privado. Entonces, y yo después tengo que hacer esa configuración que vemos entre el router de sucursal Santa Rosa, el router de sucursal hacha, para lograr que entre equipos se vean entre dos sucursales, o si sumamos pico, sumamos, bueno, ahí un tercer túnel. Así es como funcionaría más o menos el tema de las uniones de sucursales. Entonces, como dice acá, el subnetting te da la posibilidad de crear múltiples redes partiendo de una sola dirección clase A, B o C. Bueno, entonces dijimos que hay redes que son para uso privado, como en este caso la 10 es para un uso privado, que estaría en este rango, una clase A privada, una clase B que va de la 172.16 a la 172.32 y la clase C
que va de este valor 192 hasta 223. Y la privada es 192, 168. Cuando yo quiero salir de una subred o de una red y hacer varias subredes, o sea, sería lo que es partir una clase A, una clase B o una clase C, se hace con lo que es la parte de subnetting. Por eso la parte de net viene de red, subnet sería partir una red pura. Si no se divide en subredes, solamente se va a poder utilizar todos los hosts de una misma red. Entonces, si no se hace subnet, yo acá en este esquema, vamos a ver la clase A. Si yo no hago subnet, la única opción es tener todos los equipos juntos. No tengo opción, tengo que tener los 16 millones de equipos en la misma subred. Pero normalmente yo voy a tener un esquema así, donde tengo varias sucursales. Entonces, cuando hay un esquema de ese estilo, y supónganse en este escenario, si yo tuviera más de 200, yo les digo más o menos cómo se usa en la práctica. Si yo voy a tener por sucursal más de 254 equipos, voy a una red clase A. O sea, voy a decir, voy a armar las distintas subredes, pero en vez de usar una clase C, yo voy a utilizar una clase A. Vamos a hacer, a ver, un ejemplo. Ahora vamos a ver un escenario donde nosotros tendríamos tres subredes donde digo, bueno, la primer subred voy a tener 10 punto, dijimos que la red es la 10, pero acá yo voy a decir, voy a usar el primer byte para lo que es red, y acá le voy a cambiar el colorcito para que se note bien. Entonces, en este tipo de subred, yo voy a usar estos 2 bytes para host y los dos primeros que van a ser la red. Vamos a poner que esto es Santa Rosa, por ejemplo. Esto, entonces, recuerden que yo en una clase B tengo 65.000 combinaciones, porque uso los dos últimos bytes para las combinaciones de equipo. Entonces, en la segunda sucursal también tengo esto para 65.000 equipos y la primera parte que es la red. Esto vamos a ponerle que es pico. Y la tercera subred es, vamos a ponerle 10.2. Y acá vamos a poner las combinaciones para equipo 0.0. Entonces ahí yo tendría, esta parte es para combinaciones de host y la primera parte sería la red
de, vamos a ponerle que esto fuera H. Bien. Entonces, ahí en este tipo de diagrama de red, yo tendría 65.000 equipos por cada una de las subredes, y a su vez yo los tendría unidos a las distintas sucursales entre sí. Entonces, obviamente que esto también siempre utilizando lo que es Internet. Con lo que es las redes privadas virtuales. ¿Qué es lo que yo me garantizo en este esquema? Que yo puedo tener hasta 65.000 equipos en cada subred. Voy a estar utilizando la red 10, o sea, en este caso ya estoy utilizando, dijimos que la red clase A es la que tiene 10. Y en este caso estoy haciendo un subnetting especial donde digo, bueno, yo voy a usar el segundo byte, que en Santa Rosa es 0, en Pico es 1, o sea, utilizo el segundo byte justamente para diferenciar este byte que aparece acá Esperen, lo voy a poner sino arriba. Es como que yo uso el segundo byte para lo que es la subred de cada una de las sucursales. Ese sería un subnetting súper elemental y súper básico, donde yo digo que uso es como que parto de una red clase A, que es la 10, y digo, reservo el segundo byte para lo que es la subred. Y los otros bytes yo uso para lo que es combinaciones de equipo. Esto lo que me daría es, o sea, yo tengo que usar una máscara de subred que va a ser 255.255.0.0. Esperen que se me... Esa va a ser la máscara que van a tener tanto Santa Rosa, Pico o Hacha. ¿Por qué? Porque justamente la máscara esta me dice que los dos primeros valores pertenecen a lo que sería la red. En este caso, fíjense que 10.0 en la primera, 10.1 en la segunda y 10.2 en la tercera. Uso subnetting básico porque dijimos la 10 es una clase A. Entonces, me da los últimos 3 bytes para combinaciones de host. Yo me tomo el atrevimiento de decir, en la práctica es muy común hacer este tipo de segmentación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener hasta 256 subredes, porque voy a ir, el segundo byte en la primera sucursal va a ser 0, en la segunda 1, en la tercera 2 y así sucesivamente. Yo puedo ir agregando distintas sucursales y a cada una las voy a ir diferenciando de acuerdo al segundo byte. Ese sería un tipo de subnetting bastante básico y bastante similar a este. En este caso yo hago un subnetting con una red clase C
y en este con una clase A que está subneteada porque uso el segundo segmento para identificar, hacer un subnetting muy elemental. ¿Se entendió esa explicación hasta ahí? Sí. Bien. Esto es lo más común, ¿eh? Esto lo van a ver el día que tengan que hacer un diseño o el día que vayan a trabajar en una empresa. Estos son los dos subnetting más clásicos, ¿eh? O bien uso el tercer byte, como en este caso cuando son todas clase C. Lo que pasa es que acá yo tengo una limitación de 254 IP para equipos. Entonces, si yo voy a tener en una sucursal, supónganse que tengo, imagínense que tengo, no sé, a ver, vamos a poner 180 empleados, por poner un número, 180 empleados que tuviera 180 computadoras. O vamos a ponerle 140. Yo digo, bueno, 140 empleados, este esquema me alcanza y me sobra porque tengo 254 equipos. Ahora, esos empleados, yo voy a tener 140 IPs para las PC de escritorio, ¿no? Después resulta que, vamos con un número más chico, con 70. 70, 7 por 3, 80, vamos a poner 80. Sí, 80, vamos con 80. Yo tengo 80 empleados, ¿no? O sea que voy a tener 80 IPs para equipos. Entonces digo, bueno, una clase C va bien, tengo 250. A ver, espere que vamos a ponerlos acá. Les voy a poner. O sea, yo tengo 80 equipos, 80 PCs. Ahora, yo digo, después los empleados van a tener 80 celulares. Cada uno se trae su celular. Entonces ahí yo tengo 160, ¿no? Y después vamos a imaginar que tengo, no sé, 20 impresoras que son IP. Que tienen, o vamos a poner 40, como para hacer un número más. Ya ahí tenemos 200 IPs. Entonces yo parto de 80 empleados y yo digo, bueno, me van a alcanzar y me van a sobrar. Eh, 80 impresoras. Y supónganse que de golpe porrazo dice, mira, vamos a poner telefonía IP. Que telefonía IP, o sea, no sé si... Teléfono IP son de este tipo de internos telefónicos que tiene, a ver si me muestra la parte... Bueno, que básicamente es como si fuera, tiene una conexión IP que se conecta contra una central telefónica.
Este sería un teléfono IP, ¿eh? O sea, no uso teléfono analógico, sino que uso teléfono IP. Entonces, bueno, ya ahí voy a tener 80 teléfonos IP. Y bueno, ahí ya me fui. Ya me fui en el rango y ya automáticamente no me puedo llegar a decir, no, mira, qué sé yo, los celulares, ahí ya es como que tengo que empezar a hacer malabares y decir, bueno, ¿qué hago con los celulares? ¿En qué subred van a estar trabajando y demás? O sea, ahí es como que ya tengo que ir. Entonces yo parto de 80 empleados, que me parece un número bajo. Yo digo, bueno, no voy a usar, no voy a llegar a los 254 equipos o 254 IPs. Va a ser muy raro. Pero si yo empiezo a sumar distintos dispositivos, puede que me quede corto el cálculo, ¿eh? Entonces, en ese esquema, ya ahí, bueno, ya ahí tendría que entrar a ver la forma de decir, bueno, qué es lo que yo puedo sacar del medio para decir, bueno, que me alcancen las direcciones IP, ¿eh? Entonces, es como que acá la única que me quedaría es decir, bueno, vamos a tachar, bueno, los celulares. Los celulares se van, o sea, es como que yo ahí tengo que decir, bueno, los celulares no van. Entonces ya ahí tengo que hacer malabares para decir, bueno, poder en la misma infraestructura poder soportar mayor cantidad de dispositivos IP. Y como yo el otro día le decía, ya están, o sea, ya hoy en día se utilizan lo que es dispositivo de Internet de las cosas, que eso también yo a eso lo tengo que ir planteando, lo que es IoT, dispositivos IoT. Bueno, acá yo voy a tener X cantidad de dispositivos para encender luces, para apagar, para censar temperatura, bueno, todo eso también utiliza IP. Entonces, un direccionamiento que a mí, en principio, digo, bueno, voy a tener 80 empleados, digo una clase C, me va a alcanzar y me va a sobrar, puede que a futuro me quede corto. Y ahí, por eso siempre conviene, más vale plantear un esquema de este estilo, donde, bueno, yo acá en la subred de Santa Rosa puedo tener hasta 65.000 IPs. Entonces ahí va a ser muy raro que yo tenga un inconveniente porque es una clase muy grande. Ese es el primer concepto de subnetting, tratar de utilizar redes más grandes, subneteadas, para poder administrar todas las direcciones IP. El otro día yo algo les comenté que también los proveedores justamente utilizan este tipo de artilugios o de direccionamiento de subnetting para justamente decir las IPs públicas se cobran, Entonces vamos a poner el ejemplo acá, la cooperativa, que es el proveedor de internet, paga por las direcciones IPs públicas. Y dentro de esas, el rango de direcciones IPs públicas puede ser que venga una empresa y diga, mira, yo quiero que vos me vendas un segmento de red para mí solo. Entonces, como el otro día estamos viendo, en ese caso, la empresa hace un cálculo y dice, bueno, a mí me interesa un segmento de esta cantidad de direcciones IP donde yo ahí pueda meter el router, el servidor web, el servidor DNS y el servidor SMTP. De esa manera yo me garantizo que es un segmento chico, que el proveedor normalmente va a tener quizás, qué sé yo, una clase C y la va a subnetear para poder repartirlo entre todos los clientes. Como dice acá, la máscara de subred está definida para cada dirección IP. La máscara de subred identifica qué parte de los 4 bytes está determinado para red, subred y qué porción para los hosts.
Acuérdense esta diferenciación entre red y subred. Entonces yo acá voy a tener la 10 es la red, el 1 es la subred y lo otro es para combinaciones de equipos. ¿Quién se cayó? Por eso que acá menciona, si no va a dividir en subredes, debe usar las máscaras de subred por default para cada clase. Acuérdense que la clase A es 255.0.0.0.0. La clase B, los dos primeros son para la red, por eso es 255.255.0.0. Y la clase C, los tres primeros son 255. Por eso es otra forma para saber rápidamente en qué clase de red estamos. En este caso es una clase C. En la casa de ustedes también ustedes van a ver que es una clase C. Justamente se van a dar cuenta por la máscara de su red. Esa es la que indica cuál es la red en la que estamos. Bueno, y acá hay un ejemplo. Luz dejó un comentario Sí. en el chat. Ah, sí, avísenme cuando haya. Bueno, había un comentario ahí de Agustín. Sí, avísenme cuando hay chat porque yo por ahí no lo alcanzo a ver. Agustín que pregunta, ¿eso puede que sirva para dar preferencia a una IP y sea más la cantidad de banda ancha a un equipo, por ejemplo? Bueno, en los proveedores, cuando ustedes, eso va mucho en el módem que tienen en la casa de ustedes. Vamos a suponer, la cooperativa, vieron que tienen esos módem, los ARRIs. Entonces, cuando ellos configuran esos módem, me parece que tenía un gráfico, déjenme ver si tenía un gráfico de módem por acá. Sí, vamos acá, se los voy a mostrar en este gráfico. Este es el esquema que la otra vez yo había hecho, donde tenía la cooperativa que llega con coaxial hasta el módem. Este sería el ARRIS que tienen en la casa de ustedes. Y después, bueno, puede haber un router, el route este que aparece acá es el router Wi-Fi, donde sale del módem, sale con datos que va hacia el router, el cable Ethernet. Sale televisión, como habíamos visto el otro día, y sale con telefonía. Entonces, lo que hace la cooperativa, acá adentro va configurado en el módem va configurado un usuario para cada uno de ustedes. Cuando este módem arranca, cuando se enciende, se sincroniza contra un módem que está en la cooperativa, contra un terminador que está en la cooperativa. Y en ese momento de sincronismo, lo que hace le dice, che, el modem tanto, modem de Agustín, por ejemplo, está bien, o sea, está pago el servicio de internet, y en esta boca de Ethernet yo te voy a permitir 6 megas, 10 megas, 15 megas, 30 megas. Entonces acá aplica un filtrado de cantidad de megas. Por eso que normalmente, bueno, acá tenemos las tarifas de la cooperativa. De acuerdo al ancho de banda que yo suscribo, va a ser la cantidad de ancho de banda que está habilitado en esta interfaz de red. Pero eso lo hace el proveedor. Por eso que yo llamo a la cooperativa. Imagínense, yo tengo 10 megas. Y le digo, che, mira, llévame al máximo, llévame a 30 megas. ¿Qué es lo que hace? La cooperativa dice, bueno, para el usuario que está en este módem configurado, Internet pasa de 10 a 30 megas. Entonces, eso es algo que hace la cooperativa directamente desde la gestión que tienen ellos hacia el módem. Entonces, de esa manera, pero es independiente del tema de IP. IP, acuérdense que es solo pura y exclusivamente para direccionamiento. Pero en este caso,
Cuando tienen que aplicar ancho de banda, esto lo hace Cablevisión, lo hace la cooperativa, lo hacen todos los proveedores. Básicamente, en el contrato que está suscrito con el usuario cuando arranca el módem, ahí es donde ellos asocian el ancho de banda que tiene una PC, pero es independiente de la IP. Lucio dice, o sea que si yo agarro una red clase C y la parto en subredes clase B para tener más IP disponible, más equipo estaré subneteando. Bueno, a ver, en este caso lo que nosotros subneteamos es de una red clase A hacia una B. No es que hay un subnetting hacia arriba. En este caso yo parto, dijimos, una clase A. Esperen que vamos al gráfico, ya me muevo ahí. En una red clase A, yo tengo estos 3 bytes que yo los puedo utilizar para equipos. O sea, la primera me indica la red, es una clase A. Y los últimos 3 bytes son combinaciones de equipo. Entonces, allá, como se ve allá a la derecha, ahí yo voy a tener los 16 millones de combinaciones de equipo. Acá se ve 16 millones de hosts. Lo que hace el subnetting dice, bueno, no voy a meter a, como quien diría, todos dentro de la misma bolsa, porque no voy a tener una red de clase A con los 16 millones de equipo, sino que hago un subnetting y digo, a ver, el tercer byte lo voy a utilizar para identificar subredes. Entonces, acá yo parto de una clase A, que es 10, y digo el segundo es una subred. Entonces, fíjate que acá estamos achicando, ya no tengo 16 millones de combinaciones para equipo, sino yo acá voy a tener 65.000 combinaciones. Entonces, el subnetting, yo parto de una clase A que me da 16 millones de combinaciones y la achico diciendo, bueno, esto va a ser como si fuera una segunda calle. ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía, la parte de red es una calle? Entonces, esto es como si yo dijera, bueno, esto originalmente era San Martín, la 10 era San Martín. La red 10.0 es San Martín Este. La red 10.1 es San Martín Oeste. Entonces, es como que estamos hablando de distintas subredes. Entonces, una casa que esté en San Martín Este va a ser distinta de la San Martín Oeste. Pero todo es como que parte de San Martín, de la clase. Pero siempre el subnetting es, yo tomo una clase A, la parto, una clase B, la achico. Es como que yo siempre voy achicando. Claro, exactamente. Si yo no hago subnetting, lo único que puedo tener es los 16 millones de equipos, todo en la misma red. O sea, yo acá tendría que tener, es más, eso tendría que ser, cuando acá hablamos de distintas redes, estos equipos, estos que aparecen acá, son routers. Si yo no tuviera subnetting, estos serían switches. Porque es capa, esperen que le voy a poner una R. Este equipo de acá es un router. Yo ahí le pongo una R porque es un router. Los 3 equipos son router. Cuando es todo dentro de la misma red, eso no podrían ser router, tendrían que ser switches porque estaríamos hablando de capa 2, y no habría ruteo entre redes.
Por ahí no los quiero mezclar mucho con esa parte, pero bueno, básicamente, si yo no hago un subnetting, todos tienen que estar en capa 2, tienen que verse todos entre sí. Por eso que hay veces que no me sirve, porque yo entre Santa Rosa, Pico y Hacha, normalmente yo no voy a tener un switch. Tendría switch si yo tuviera, por ejemplo, fibra óptica propia. Pero sería la única forma que yo tuviera fibra óptica propia. Pero cuando hay, cuando es una WAN, ahí aparecen lo que son los routers, como en este caso. Yo no me acuerdo si está el mapa. A ver si... Perdón. Quiero ver por qué tenían publicado. Esta es, por ejemplo, la red de fibra óptica de Agua del Colorado. Entonces, en el caso de Agua del Colorado, lo que normalmente ellos tienen es switches en todas las localidades con extensiones no muy largas entre nodos. Entonces ellos lo que hacen es una gran red, pero en capa 2. Es como que normalmente ellos tienen todo en capa 2. Usan dispositivos de capa 2, switches, para unir. Esto sería toda la red de fibra óptica. Hay parte que está en aérea, esta parte acá que está punteada. Todo esto es fibra aérea. ¿Por qué? Porque es más sencillo que hacer una excavación y meterla bajo tierra la fibra. Es más sencilla poner postes y ellos van llevando en los postes la fibra óptica. Entonces, este sería un anillo, el anillo que tienen ellos para comunicar todas las localidades. Y ellos normalmente ya tienen todo en capa 2. Utilizan equipos de switching y no de routing. Que routing hablamos cuando estamos en capa 3. Pero siempre, como dice acá, siempre partimos de una red y hacemos subredes. Bueno, creo que no hay. Cualquier cosa me avisan si hay más preguntas. Bien. Acá dice, si hubiera un ejemplo, 171, 68, 33 y 171, 68, 23. Acá hay un error. Si utilizamos la máscara de subred 255, 255, 00,
las dos direcciones pertenecen a una misma red. ¿Por qué? Porque la máscara 255.255 dice esta parte es red y los últimos 2 bytes son para equipos. En cambio, si utilizamos la máscara 255, ¿qué quiere decir? Que esta parte es red y el último byte es para host. Entonces, en ese caso, son dos subredes distintas, porque la primera es la 171.68.3 y la segunda sería 171.68.2. Por eso que la máscara de subred es la que me determina hasta dónde es la subred y qué parte es para combinaciones de host. Como sabemos, bueno, 255 en binario es los 8 bits en 1. El router utiliza la dirección IP y su respectiva máscara para realizar una operación AND lógica. Haciendo esta operación, el router sabe a qué subred pertenece la dirección. Creo que, a ver, sí, ahí está la tabla de verdad. Es importante tener en claro que al realizar una división en subredes, todas las direcciones de host que se obtengan a partir de esta división van a tener la misma máscara de subred. Esto quiere decir que todos los equipos tienen que tener la misma máscara de subred. O sea, en mi red, supónganse acá en mi casa, todos tienen que tener esta máscara de red, porque si no se arma lío. Si hay un equipo que tiene 255, puede llegar a haber lío porque, bueno, no vas a ver si el equipo 192.168.1.160 está en su propia red. Los hosts y los routers utilizan la misma máscara para determinar la subred en la que pertenecen las direcciones. Bueno, esto es lo que yo ahí dice en el apunte, que dice, lo primero que hace es determinar si está en su propia subred. Entonces, nosotros partimos, siempre las computadoras hacen los cálculos en binario, entonces la computadora transforma este valor en binario y lo aplica un AND lógico, que sería una sumatoria a nivel lógico con la máscara de red. Esto, bueno, se hace todo este cálculo, el AND se hace entre la dirección IP binaria y la máscara, es como que se hace el AND lógico y se obtiene este resultado, el de la red. Justamente por eso que yo les decía, la dirección de red, que es el 0 normalmente, que es la primera dirección de la red, se utiliza para cálculos puntuales para saber si un equipo está en mi propia subred o no. Entonces, acá en este caso dice la 192.168.0.1 está en la subred 192.168.0.0. En este caso, si fuera el cálculo con mi dirección IP, este AND daría 192.168.1.0. O sea, este AND que aplica acá. Entonces, en el caso de mi computadora, cuando yo, supónganse que tuviera la red 192.168 en la 1 que estoy yo, y tuviera otra subred que sería la 0. Entonces, cuando hace este AND lógico y yo me tengo que comunicar con una computadora que está en la 192.168.0.25, supónganse, va a hacer este AND lógico y va a decir 192.168.0.0 es a la red donde tiene que ir la comunicación, es distinta a mi propia red. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo envía a la puerta de enlace predeterminada. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene que conocer dónde está la 192.168.0. Porque cuando yo hago con la IP de destino
y me da una subred distinta a la mía, automáticamente se lo envía a la puerta de enlace predeterminado. De esa manera es como funciona la parte de ruteo. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien. Sí. Acá está el ejemplo del otro día que estamos viendo. Entonces, por ahí lo vemos en esta parte gráfica. Esta computadora, cuando tiene que enviar información a la 192.168.2.101, supónganse que tiene que hacer una comunicación de acá a la 2.101, hace el LAN lógico y dice la IP destino 192.168.2.0 es distinta a mi red, porque él sabe, la computadora sabe que su red es 192.168.1. Cuando hace LAN lógico con la 192.168.2.101, él va a obtener la subred o la red donde tiene que enviar eso es a la 2.0. Y ahí es donde va a determinar, no, tengo que sacar la información, enviárselo al default gateway y ese se lo enviará a este otro default gateway y este se lo enviará a la máquina destino. Lo mismo si tuviera que ir hacia destinado a la 3.100. Entonces, este va a ser el cálculo. A ver, la 100, mi IP es, mi red es 192.168.1 y yo tengo que la IP destino es 192.168.3.100. Hace el AND lógico con la máscara, dice la 192.168.3 es una red remota. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo envía al default gateway de acá, este se lo envía quizás a este default gateway y de este default gateway va a este otro default gateway. Entonces, acá tenemos un esquema de 3 WAN, 3 redes WAN distintas. Bueno, volviendo a lo que es subnet. Claudio. Sí. Sí, Lucio preguntaba si cada subred tiene su propio router. Sí. Cada subred va a tener. Sí, en este esquema de acá, yo mínimo tengo 3 routers. Un router para esta subred que va a ir acá arriba cuando se comunica con esta otra. Un router en esta subred que también, o sea, comunican contra la red de la derecha y la red de la izquierda. Entonces, en ese caso, es como que yo tengo que tener 3 routers distintos, son 3 subredes distintos. Eso sería más o menos algo similar a lo que aparece en este esquema, donde yo tengo 3 subredes, cada una con su router. Independientemente que en este esquema está armado con redes privadas virtuales porque se hacen todo a través de internet, pero en este gráfico cada subred tiene que tener su router. Porque aparte, cuando yo digo router, también me refiero a la puerta de enlace predeterminada, que es el router que me saca hacia internet o hacia otras subredes. Yo acá tengo 3 redes, yo voy a tener, cada una va a tener su router que te va a enviar hacia internet o va a meter el tráfico a través del túnel para llegar entre sucursales. Acá en este caso donde teníamos un sistema de facturación también teníamos el router este de hacha, te manda hacia internet tráfico y si tenés que ir hacia la subred de Santa Rosa, lo va a meter por este túnel de acá. Este router de acá va a desarmar el túnel y va a hacer la conexión contra el SQL Server. Así es como funcionan las comunicaciones. ¿Está bien ahí?
Bueno, cualquier cosa me consulta. Bien. Yo ahora se los hago así en el gráfico, se los explico por arriba, pero como para que tengan una noción de cómo se arman las... Porque esto, a ver, lo ideal sería, bueno, armar VPNs, o sea, verlo en la práctica, pero bueno, por ahí es un poquito más complicado, es más complejo armar esa práctica sin equipamiento. Bueno, vamos a ver acá una parte de subnetting específico. Dice, para realizar subnetting hay que tener algunos conocimientos básicos sobre direccionamiento IP, que ya a esta altura los tenemos. Una de las cosas principales a tener en cuenta es la primera dirección de cada red y o subred está reservada, como decíamos, la .0, que es el identificador de la red o subred. No quiere decir que siempre sea 0, de acuerdo a cuál sea el subnetting, también puede variar. La última dirección de cada red, subred, también está reservada, como habíamos dicho, el 255, que era para broadcast. Cálculo de la submáscara para un número específico de equipos. Si se pregunta, bueno, crear una subred clase C con un número de 10 equipos por IP, entonces se hace lo siguiente. Entonces, yo tengo, paso 1, tengo una clase C, una red clase C. Y yo necesito, a mí me dicen, mira, yo voy a tener 10 equipos en cada subred. Si vamos al ejemplo este de 192.168.0, suponete, dice, yo voy a tener equipo 1, esto va a ser red. A ver, vamos a poner un poquito, lo voy a mover a la derecha, así no se confunden. Entonces yo voy a tener, esto va a ser la red, equipo 1, voy a tener 10 equipos. Perdón, estaba en acá. Entonces se hace lo siguiente, se eleva números a la potencia de 2, donde la cantidad es mínima, la mínima requerida es 10. Entonces, si yo tomo 3 bits, yo elevo 2 a la 3, me da 8 combinaciones. Ahora, si yo tomo 4 bits del byte, voy a tener 16 combinaciones. Entonces, eso es mayor que 10, entonces está ok. Ahora se coloca los últimos 4 bits de la submáscara en 0. ¿Por qué? Porque voy a usar 4 bits para combinaciones de host y 4 de combinaciones de red. Entonces, yo parto de una clase C. La clase C es 255.255.255.0, o sea que estos 8 bits están en 0. Cuando hago un subnetting, yo robo 4 bits. Cuando robo, quito combinaciones de equipos. Entonces, si yo tengo los 8 bits disponibles, yo tengo 256 combinaciones acá. Ahora, cuando yo hago un subnetting, yo digo, voy a partir esa clase C y voy a utilizar los 4 primeros bits para distintas subredes y los últimos 4 bits para host. ¿Por qué tomo 4? Porque si yo tomo 4 bits, elevo 2 a la 4, me da 16 combinaciones. Como el ejercicio me dice que yo necesito mínimo 10 hosts, o pónganle máximo, que acá dijera máximo 10 hosts por subred, entonces este cálculo va a ir bien. Y esta máscara de subred
fíjense que pasa de 255, 255, 255, 0 a ser una, vamos a ponerle, vamos a poner en binario. Uno, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, en decimal eso me da 240. Por eso que el último byte de la máscara, esto es de la máscara, va a ser 240. ¿Qué me dice esto en decimal? Justamente esto me dice que son 4 bits para subred y 4 bits para host. ¿Cuántas subredes voy a poder tener con 4 bits? 2 a la 4 van a ser 16 subredes de 16 IPs cada una. Si yo hago 16 por 16, tengo los 256. Entonces yo acá no es que invento, que hago magia, que digo, le robo al último byte y no pasa nada. No, acá yo lo que hago es, parto el último byte y digo, hago 16 subredes, o sea, supónganse 16 sucursales de 16 equipos máximo o 16 IPs máximas cada una. Como dice acá, con esta submáscara se obtiene un mínimo de 10 hosts. Sí, por ahí guarda con este planteo que por ahí lo puse mal, pero vamos a suponer que fuera máximo por cada subred sin gastar muchas direcciones IP. Entonces yo tengo, esto es la subred 1, hasta la 15 va a ser la subred 1. Esta va a ser broadcast. Originalmente la 0 era la red y... Esperen que esto lo... Vamos a sacar esto. Este era el broadcast original, la 0255. Entonces tenía 254 IPs libres para equipos. Ahora, cuando yo subneteo, yo paso a tener hasta 14 equipos y esta es la primer subred. Esta es la primer subred. Después arranca la segunda subred. Vamos a poner. Esperen que ya se los acomodo acá para que se entienda. Esta es la segunda subred. Y después va a venir la tercera subred. Entonces, nosotros partimos
de esta, o sea que originalmente era la red original con 254 IPs, y acá estamos subneteando. Y acá, ¿qué es lo que se nota? Que justamente ¿qué es lo que notan ahí en este subneteo? ¿Qué es lo que se empieza a repetir? El broadcast, digamos. Claro. O sea, acá yo empiezo cuando yo subneteo, como todas las redes necesitan una dirección IP de red y otra de broadcast, empiezo a perder esas direcciones IP, no las puedo utilizar, por ejemplo acá la 31, la 32, no la puedo utilizar para equipos, sino que ya empiezan a reservarse. Originalmente yo pierdo dos IP, la primera, la 0, la de la red, y la 255, que es la de broadcast. Cuando yo empiezo a subnetear, estas IP se empiezan a perder. O sea, no las puedo utilizar para equipos, sino que la tengo que utilizar para broadcast y red de cada una de las subredes. Entonces, en ese ejercicio yo cumpliría la premisa de decir, yo necesito hasta 10 equipos. 10 equipos voy a necesitar, perfecto. Entonces, de esa manera yo voy a estar cumpliendo con la premisa en cada subred, tener máximo 10 equipos. Entonces, lo primero que hago yo en el subnet, me fijo cuántos bits necesito para cubrir las combinaciones de host. En base a eso, yo hago el cálculo, voy a obtener la máscara de subred, cuál es la máscara de subred, y sí o sí me tengo que garantizar de cubrir la cantidad de equipos. Otro ejemplo, si se pregunta crear una submáscara con mínimo de 70 hosts por subred, bueno, acá lo mismo, se elevan números a la potencia, sí, 2 a la potencia en realidad de la cantidad de bits, donde la cantidad mínima requerida es 70. Entonces, si yo uso 6 bits, me da 2 a la 6, 64. Es menor que 70, no me alcanza. Usando 7 bits me da 128, que sí me va a alcanzar. Entonces, mirando la máscara de red, también partimos de una clase C, o sea que los tres primeros son 255, el último era un 0. Cuando uso 7 bits, vamos a la calculadora, en binario, yo tengo 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, creo que no me pasé. En decimal es 128. Entonces, eso me va a dejar una máscara 255, 255, 255.128. Esto acuérdense que tienen todos los equipos de la subred, tiene que tener la misma máscara de subred. Porque si alguno por ahí llega a tener un 255, 255, 255, 0, cuando haga el famoso AND, este que estaba acá arriba, va a decir, ah, no, está en mi misma subred, entonces no se lo va a enviar al default gateway. Entonces, eso es crítico, o sea, si la máscara de red está mal puesta, puede que esto, o sea, no detecte que está en otra subred y no se lo envíe al default gateway, y tampoco nunca va a llegar al equipo de destino. Con esta submáscara tiene más de 70 hosts por subred. ¿Cuántas redes creen ustedes que habría ahí en ese caso?
Yo parto de una red clase C. ¿Cuántas subredes? 2, exactamente. La primera, si miramos a nivel binario, a ver, me voy a mover un cachito más acá. Esperen que les voy a poner este ejemplo. Esperen que les voy a... Vamos a usar 8 bits. Bien, 8 bits. Ahora me muevo a la derecha para que no se confundan. Dijimos que hasta el 127, bueno, lo voy a llevar hasta 255. Entonces, ¿qué notan en el 127, o sea, de este ejemplo? ¿Qué notan a nivel binario? ¿Qué es lo que pasa? Cambio el primer bit. Exactamente. Fíjense que acá justamente, de acá para arriba, acá hay un cambio de bit. Por eso que ahí tenemos, si nos concentramos en eso, o sea, del 128 en adelante, es justamente el bit de más a la izquierda está en 1. Y de 127 para arriba, el primer bit, fíjese que está siempre en 0. Lo que van cambiando son los 7 bits de la derecha. Acá van poniendo 1, 1, 1, 1 hasta el 127, que está el primer bit y el resto todo en 1. Acá es todo menos el último y ahí se va. Entonces, esto justamente por eso que yo normalmente, de acuerdo a la combinación de bit que uso, va a ser un tipo de, en este caso, acá hasta matemáticamente da, usando 7 bits, tengo 128 combinaciones, 8 no, porque bueno, ya sería la clase C pura. Si yo tuviera, por ejemplo, 135 equipos por subred, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Exactamente. O sea, en ese caso no sería directamente subred, sino que sería la red pura, o sea, la clase C. Si hablamos técnicamente de cuando es red, cuando es subred, en ese caso, como ponen ahí en el chat, ya no se podría subnetear, porque prácticamente con 7 bits no puedo meter 134 equipos. Sí o sí es como que tengo que usar toda la subred entera. Bueno, el otro día algo estuvimos hablando de la nomenclatura, esta barra, cuando yo tengo una IP, barra tanto. Esta, la máscara, o sea, yo puedo poner una dirección IP 172.16.64 barra 20, quiere decir, tengo 255, 255, tengo 16 bits y después 4 bits de la última de este byte van a pertenecer a red. Entonces, yo ahí voy a tener 4 bits. Esa es otra forma de decir, tengo 8 bits del primer byte, cuando hablamos de máscara, 8 bits del segundo, tengo 16. Como es barra 20, del tercer byte usa 4 más. Por eso es 8 más 8, 16,
más 4 es barra 20. Y si vamos a decimal es 255 la máscara, 255, 240, 0. Así se arma la red del... Bueno, en este caso, este ejemplo es para obtener cuál es la de broadcast. En este ejemplo lo que hace es trata de ubicar cuáles son las direcciones de broadcast. A ver, las direcciones de broadcast individuales de cada una de las redes. O sea, como si yo dijera, acá obtener cuál es la de broadcast, va a ser la 15, la 31 es la de broadcast y demás. Lo que no es en el caso de, bueno, ahora ya igual ya el horario no da como para... Bueno, vamos a repetir entonces la máscara de subred. Acá dijimos acá, bueno, partimos de una... Esta es la máscara original. Esperen que lo voy a meter más acá arriba. Entonces, originalmente esto es una clase C, o sea que es 255, 255, 255, 0. Eso es como decir barra 24. La máscara original es una barra 24. ¿Por qué? Son los 8 bits del primero por 3 bits, por 3 bytes, perdón, es barra 24. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la forma de ponerla como decimal. Vamos a ponerle decimal. Máscara decimal. Máscara de subnet dijimos que es. Sí, porque usa los 3 primeros bytes. Exactamente, 8 por 3, 24. De ahí sale el barra 24. El otro dijimos que usábamos 4 bits para la subred y 4 bits para... Entonces me queda 240.0. La máscara de subnet es .0. Y la... Perdón, en decimal, como tengo 8 por 2, 16 y usa 4 más, entonces esto queda barra 20. Así sería la forma de escribir en decimal. ¿Por qué? Porque uso 8 por 2, 16 y 4 bits del último byte, entonces barra 20. Y todo eso se repite para todos los equipos. Ay, perdón, acá lo mando un... Esto es para todos los equipos, tiene que ser la misma máscara. ¿Se entiende? Yo
yo parto de una barra 24, voy a una barra 20. Es como que... Perdón, no. Es el último. Ahí va. Es barra 28. 24. Ahí está. O sea, yo parto de una barra 24, lo subneteo y armo barra 28. ¿Por qué? Porque uso, en este caso, o sea, uso del último. Era una clase C y yo parto el último byte, el último valor, lo utilizo para las distintas subredes. Son 8 por 3, 24 y 4 bits del último byte, porque yo le robé al último byte, es donde yo armo el subnetting. Y esto se repite para todos los equipos. Vamos a ponerlo ahí. Esta es la máscara que tienen que conservar todos los equipos. Sí o sí tienen que tener todos los equipos. Bueno, por ahí entonces vamos cortando entonces, y la clase que viene por ahí les tiro algún ejercicio así de subnetting, como para que lo vayan haciendo. La idea sería esto también por ahí, que ustedes, partiendo de una clase C, o sea, vamos a hacer algún ejercicio sencillo de, partiendo de una clase C, hacer un subnetting para tener varias subredes partiendo de una clase C. Bueno, por ahí vamos cortando entonces, gente. Nos vemos la clase que viene. Bueno, nos vemos. Listo, hasta luego.